Buenas a todos, soy Pablo Veloso. No sé si alguna vez te ha pasado que alguna persona, a veces de tu familia, a veces de tu entorno de amigos, te pide prestado algo, algún objeto que puede ser, no sé, desde el coche hasta el móvil o cualquier cosa, un libro, por ejemplo. Y bueno, tú se lo prestas de buen grado. Y resulta que el uso que le dan a ese objeto es el uso y el tipo de uso al que están acostumbrados ellos, pero no se ponen a pensar cuál es el uso al que tú estás acostumbrado a darle a esos objetos. Es decir, de repente le prestas un libro y te lo devuelve todo subrayado. O le prestas, no sé, el coche y lo utiliza a lo bestia, a lo bruto, cuando vos lo cuidas un montón. O le das el móvil a alguien y de repente te lo, no sé, te lo ensucia o lo apoya demasiado fuerte sobre una superficie, cuando en realidad resulta que tú eres muy cuidadoso con ese objeto. Entonces, ahí yo lo que veo es como una especie de falta de empatía, una especie de falta de ponerse en los zapatos del otro, de tener el cuidado de si al otro no lo estarás lastimando o violentando. Es decir, si yo voy a pedirte un libro, primero voy a mirar cómo te comportas con los libros para ver qué tengo que hacer yo. Y trataré de adecuarme todo lo posible y si veo que, no sé, sos de esas personas que cuando, no sé, reciben un libro lo forran, lo envuelven, para que el libro no se manche ni nada por el estilo, o que jamás le pondrían, no sé, un bolígrafo para dividir un capítulo. Bueno, yo jamás haría algo así si sé que obviamente no es lo que te gusta. Yo personalmente tampoco pongo bolígrafos en los libros. Pero bueno, quiero decir, hay quien tiene ese cuidado y resulta que hay quien no lo tiene. Pero lo más gracioso de esto es que luego de no tener ese cuidado y devolverte el libro, no sé, subrayado o con un bolígrafo adentro, o el libro doblado para el otro lado, como la gente que lee libros como si fueran revistas, encima cuando uno les dice, pero ¿por qué me lo doblaste de esa manera si sabes que a mí no me gusta doblarlos así? Se ofenden. Se ofenden y nos empiezan a criticar porque somos demasiado, no sé, melindrosos con nuestros libros o móviles o el aparato que sea. Hay gente que es así, hay gente que uno le presta algo y lo que a uno le duraría 10 años, a esa persona, como vive así, le dura medio día más o menos, porque siempre se le cae, se le rompe o lo que fuera. Pero en lugar de pensar, quien me lo prestó es sumamente cuidadoso y no soy yo, es otra persona, no lo piensan. Y se quedan con que yo lo voy a seguir haciendo a mi modo, como si fuera mío. Y lo rompen de repente. Y cuando te lo devuelven como poniendo cara de, bueno, esto no está para durar más de medio día. Cuando en realidad ese mismo objeto a vos te dura 10 años de repente, porque hay otro tipo de cuidado. Entonces, me parece muy curioso eso, esa falta de empatía, esa especie de... Son personas como que viven en una especie de cápsula donde consideran como una megalomanía, como una especie de ser Dios, ¿no? Como una especie de, si a mí me gusta esto, a todos le tiene que gustar. Eso lo vemos también en la gente que de repente pone música y dice, convive en la casa con otras personas y dice, tengo ganas de escuchar heavy metal si el volumen va del 1 al 10, bueno, a 11. ¿No? Y bueno, y los demás, los demás que se la aguanten, les va a gustar. Si a mí me gusta, a los demás les gusta. Entonces, se vuelve difícil dialogar con esas personas justamente porque no dialogan. Están acostumbradas a monologar, a una especie de ¿cómo que no te gusta? ¿Por qué te va a molestar lo que a mí no me molesta? ¿Y cómo no te va a gustar lo que a mí me gusta? Entonces, ahí ocurren una serie frecuente de roces donde a veces uno acaba siendo la víctima, una persona de esa casa, que resulta que es la que es empática, porque justamente es la que no te pone la música que no te gusta o no te hace lo que no te gusta, pero el otro sí. Y ese que sí, y que es narcisista, que es megalómano, que cree que todo es de él, en realidad tiene una actitud que si lo pensamos es la de los adolescentes. Porque yo lo he hecho. Recuerdo que cuando yo era adolescente, un día puse la música de un grupo llamado Wasp, que yo escuchaba de heavy metal justamente, a todo volumen y hacía esos gestos como de tocar la guitarra en el aire con las manos, hasta que una vecina
mi vecina de arriba, bajó y me dijo, mira, sinceramente a mí me gusta esa música que estás poniendo, pero la estás poniendo muy fuerte y no es el momento para mí. Yo en ese momento me sentí, bueno, un poco avergonzado y bajé la música y ya intenté las siguientes veces acordarme y no ponerla alta. Pero era un adolescente. Dentro de todo se entiende que todavía no tenía esa madurez, ese timing, esa empatía. Pero el problema es cuando las personas son grandes y vemos a alguien por la calle en un coche con una música, con unos altavoces especiales que de repente para un minuto en un semáforo y no hay forma de pensar en nada porque esa música te está haciendo boom, boom, boom y todo vibra. Y cuando todos lo miran a ese hombre que está ahí adentro, él te mira con cara de ¿y qué? Si a mí me gusta, ¿cómo no te va a gustar? ¿Que acaso no te gusta esta música? Entonces, suele ser difícil la relación con gente en todo nivel que carece de esa empatía. Porque como digo, se ofenden y nos van a acusar de que somos poco colaborativos. Traducido, colaborativo significa dame todo lo que yo quiero y lo voy a usar como a mí me plazca. Y si se rompe es cosa mía, o sea, no te importa aunque sea tuyo. Así que creo que nos ha pasado más de una vez. Y bueno, creo que la solución pasa por dialogar, pero cuando ese diálogo es infructuoso y del otro lado no hay empatía, bueno, ahí queda la cosa y suele no prosperar. Entonces, saber esto nos puede liberar de ese sentido de culpa que nos puede dar el hecho de decirle a ese amigo, mira, no te voy a prestar el libro porque tu modo de tratarlo es totalmente distinto al modo que yo tengo. Entonces, como no quiero que mi libro se convierta en lo que no me gusta, sin hablar cosas feas, mira, mejor no te lo voy a prestar, trata de comprarlo o que te lo preste otra persona, porque yo soy demasiado cuidadoso. Y así dialogando, aunque el otro se ofenda y no lo entienda, nosotros no tendremos esa culpa, para pensarlo.